viva la campana. Me llama la atención de estos que critican a Maradona la poca capacidad que tienen para diferenciar las cosas cuando dicen que no era un gran ejemplo a seguir. Vamos a ver, Diego Armando Maradona sería, y es, y lo fue para muchos niños entonces, el gran ejemplo a seguir futbolísticamente hablando, y posteriormente con su vida privada, pues evidentemente no era un gran ejemplo a seguir. Pero tanto cuesta diferenciar por un lado el fútbol y por otro lado su vida personal. Él escogió hacer esta vida personal que le ha llevado a fallecer de manera temprana. En eso no queremos parecernos a él, pero en cómo jugaba el fútbol sí. No somos capaces de verles esta diferencia. El caso es hacer la crítica y decir, no era un ejemplo a seguir. No, sí era un ejemplo a seguir futbolísticamente hablando. Y luego ya cada uno en su vida privada hará lo que le dé la gana, que es lo que hizo él. Hola a todas y todos por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Suscríbete a mi canal. Javier García. Diego Armando Maradona, este pequeño homenaje desde aquí al que sin duda ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos. Merecido homenaje futbolísticamente hablando para el pibe, para este argentino de oro, para este argentino universal. Considerado dentro del fútbol un dios. Como futbolista era rápido, potente, regateador. Tenía la capacidad de poner el balón allí donde ponía el ojo. Sus pases medidos. Se decía que tenía un guante en el pie porque era capaz de hacer unas roscas en los tiros directos de falta. Regateaba de parado, regateaba en marcha. Una vez que cogía carrera, no había nadie que fuera capaz de pararlo salvo dándole una patada y tirándolo al suelo. Muy inteligente cuando jugaba al fútbol, tenía una gran capacidad de visión del juego, hacía pases a corta distancia y a larga distancia perfectos. Sin duda para todos los equipos que se enfrentaron a él era una verdadera pesadilla en ataque, una verdadera pesadilla. Pues había muchos equipos que basaban toda la frenada de Diego Armando Maradona rodeándolo entre 4 o 5. De ahí el gran miedo a que pudiera hacer un pase de gol o a que directamente hiciera él a través de sus regates el gol. Vamos, que era una pesadilla para las defensas, para los entrenadores, y se le tenía mucho respeto y mucho miedo. Tuvimos la suerte de verlo jugar en España. Vino aquí a jugar, creo recordar, la temporada 82-83 y 83-84. En su primer año ganó la Copa del Rey y también la Copa de la Liga. En la segunda temporada, una entrada por detrás de Andoni Goicoechea, desafortunada, pues se le rompió el tobillo y estuvo retirado 3 meses y medio. Aquella temporada no pudo jugar y la verdad es que tuvo que recuperarse, y la verdad es que, bueno, pues fue un calvario para él particularmente. En esa etapa es cuando reconoce él que probó la cocaína. Nadie esperaba una recuperación tan temprana. De los 6 meses iniciales, al final quedó, como digo, en 3 y medio, y eso fue por el sacrificio que hizo Diego Armando Maradona. La primera vez que yo fui a un campo de fútbol a ver un partido fue precisamente para ver a Diego Armando Maradona jugar. Y cuando salió al terreno de juego a calentar, a mí me invadió una emoción el verlo cómo movía la pelota, el ver cómo calentaba, y ya, bueno, por supuesto, una vez que comenzó el partido, aquella capacidad física, aquel poderío físico, aquel portento, aquella manera de correr, aquella manera de colocar, aquella manera de pensar de cómo mover el balón, aquello yo no se lo he visto a ningún futbolista. Aquí Maradona, atención, sigue Maradona. Le pega Maradona, arquero. Y como esas 2 temporadas aquí en España con el Fútbol Club Barcelona no hizo nada, pues al final decidió marcharse a jugar al Nápoles, a Italia. Allí, por supuesto, muy queridísimo y adorado por los italianos, consiguió títulos para el equipo y hizo un juego brillante como solamente él sabía hacer. Maradona era una persona, en su vida personal, era una persona de izquierdas, era una persona que era muy generosa, y esto es lo que le acarreó muchos problemas, porque siempre estuvo rodeado de muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, siempre alrededor de él, aprovechándose de alguna manera de la generosidad de Diego Armando Maradona, porque hay que recalcarlo, Maradona era una persona generosa, era una buena persona.
Y luego todos estos que lo critican de manera tan abierta y tan abultada, pues podrán hacerlo y podrán criticarlo en cuanto a su vida personal, pues porque sí, él era un hombre que cometió sus excesos como muchas personas y a lo mejor ahí no fue un gran ejemplo a seguir, pero futbolísticamente hablando de fútbol, nadie ha llegado a conseguir lo que ha conseguido Diego Armando Maradona, que es ya no solamente ser el ídolo de masas que es, además ser como es un mito, es un mito del fútbol. Maradona, atención, Ricardo Hernández, pegó Maradona, gol, golazo, gol. Atención Maradona, le puede pegar, le pegó Maradona. Buscando Maradona y Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. Pirotti, Diego, va Diego, marca 3, atención, le ganó uno, atención, le va a pegar, sigue Diego, le pega Diego, se va a llevar Sientes, busca Maradona, puede ser, Maradona, gol, Argentina, Maradona. Cuando éramos chavales y nos pedíamos algún jugador para ser cuando jugábamos, pues todos queríamos ser Maradona. Para entender la problemática sobre la drogadicción o las personas que consumen droga, hago una breve exposición de cómo algunos aspectos sociales marcan a estas personas y las estigmatizan muchas veces o en la mayoría de los casos sin ningún tipo de razón. Es decir, las personas que consumen drogas se las considera por la medicina como enfermos. ¿De dónde viene que las personas drogadictas se las estigmatice como delincuentes? Bueno, pues empezó en los años 80, cuando no existía este conocimiento tan exhaustivo como tenemos hoy en día de las drogas. La gente consumía porque no sabía los efectos, si se sabía del alcohol y si se sabía del tabaco. Se sabía en el sentido de que socialmente había campañas y en los colegios se hablaba sobre estas drogas, alcohol y tabaco. No se hablaba tanto de los efectos de la cocaína o la heroína, drogas más duras. ¿Qué ocurría? Se empezó a consumir. Vivimos en una sociedad hoy en día que también buscamos el placer inmediato. En aquella época, en los 80, finales de los 70, también se consumía para un placer inmediato. Pero al desconocer en muchas de las ocasiones los efectos tan negativos que iban a tener a posteriori, se consumía. Se empezó a criminalizar, claro, mucha gente al necesitar de estos consumos delinquía, trapicheaba, hacía pequeños hurtos o hurtos más serios y entonces ahí empezó a salir o a conjugarse la idea de drogadicción con consumo, drogadicción, delincuente. Se empezó a asociar a las personas consumidoras de droga con drogadictos delincuentes. También hay que decir que había otro tipo de personas que tenían un nivel social y económico alto que no necesitaban, por lo tanto no se puede hacer esta asociación drogadicción con delincuente porque había otras personas que consumían pero no delinquían. Tenemos el caso del deportista Maradona como el de tantos otros deportistas que no han tenido problemas económicos y no han necesitado delinquir. Luego cuando se les llama o se les habla de delincuentes sería injusto si se le hace una asociación con las drogas, es decir, porque consumía droga era un delincuente, no. Los médicos, de hecho, tratan estos casos desde la psicología, sobre todo. Las terapias van encaminadas a eso. Y tenemos, por ejemplo, William James, en 1892, ya exponía o hacía una diferenciación entre el mí y el yo. Es decir, el mí, lo que consideramos en nuestro lugar social. Hay otros autores que lo definen de otra forma, pero era uno de los pioneros y decía eso. Y estaba el yo, en el que el yo es cómo nos vemos nosotros y qué diferencias vemos con los demás. En el caso, por ejemplo, de Maradona, tenemos en el que era un adolescente, era muy joven y no tenía una figura familiar o figuras familiares cercanas. Se movía en un ambiente en el que otras personas también consumían, que esto lleva a una normalización y es uno de los problemas, como puede ser la normalización hoy en día del consumo de hachís. Se vivía como una normalización y el consumo no se entendía que llegara a una adicción o que llegara a crear problemas serios. De hecho, entendemos como que eso no me va a pasar a mí, que es muy común en el ser humano, o lo puedo dejar cuando yo quiera. Uno de los fallos a la hora de consumir.
Maradona en este sentido no tenía una figura referente o estaban lejos que le pusiera límites o que se supiera no existía esta persona a tanta distancia de sus familiares que estaban en Argentina y él hacía su vida profesional en Europa, en Italia. No tenían esta figura de referencia. Sí puede ser que se le dijera desde algún momento, pero las figuras que vemos de referencia o las figuras que nosotros admiramos o a las que respetamos sobre todo son, en primer lugar, las familiares y segundo, el grupo de amigos, que es como nos conectamos al mundo, ¿no? Primero al nacer en el lecho familiar y luego en el grupo de amigos. Bien, aquí es donde está el problema. En el caso de él, casi se salta una etapa del desarrollo, pasa de una infancia, pasa a ser un profesional, a ganar mucho dinero y a haber mucha gente detrás que depende de él, y esto conlleva a que no tiene un desarrollo en lo que es una adolescencia normal. Es decir, un chico que sale, pero que sale con sus amigos, que tiene un control sobre el dinero, que tiene unos límites sobre el dinero, y esta etapa él de alguna forma se la salta. Es una persona que se encuentra con un niño que se encuentra con mucho dinero y que no tiene límites. Hay un estudio de la profesora Ana Lía con 11 investigadores, se hizo en el 2004, en el que se habla cómo se trata la drogadicción. Es decir, desde el modelo psicológico, que es lo que se busca es separar de las personas que también consumen, es decir, desde las amistades. Se busca un modelo social, es decir, quitar a la persona de la drogadicción de aquellos lugares que le recuerdan o asocia con el consumo, y sobre todo del macrosocial, es decir, la accesibilidad que tengan esas personas para consumir. Hablando de estas fases, podemos entender que una persona como Diego Armando Maradona seguía teniendo no se le separó de esas amistades, no se le separó de esos lugares y no se le separó de esa accesibilidad que era sobrevenida también por la facilidad del dinero que tenía. Por consiguiente, decir que desde la psicología se entiende a estas personas consumidoras como personas hipersensibles, es decir, que han tenido un desarrollo en el que no han gestionado bien las emociones o han sido muy sensibles a determinados motivos a lo largo de su vida y no se ha gestionado bien, son hipersensibles y vulnerables, sobre todo al rechazo. Eso se ve mucho en los deportistas de élite cuando terminan su carrera profesional, es decir, el miedo al rechazo. Son vulnerables a lo que ocurre en su entorno. Muchas veces ni están capacitados para tomar decisiones conscientes de su propia salud. Cuando se habla de drogadicción con delincuencia, hay que ver cómo, o para entender que son enfermos, podemos tener la referencia de que la mayor parte de ellos, la mayor parte de las personas que consumen, buscan terapias para dejarlo. Una persona que consume por pasar un rato bien, o unas personas que disfrutan de ello, no buscan luego entrar en una clínica. Es decir, si todo fuera felicidad, seguirían consumiendo sin ningún problema. Todos, la gran mayoría, sienten o ven los problemas tanto físicos como sociales, cuando pierden familia, cuando pierden dinero, y todos quieren buscar una solución y buscan una solución desde la medicina. Luego, hablar de personas que consumen es injusto, ya que no diríamos de otras personas que una persona que se ha roto una pierna, no decimos se ha roto una pierna, mira qué delincuente. No, las personas que consumen drogas, que son adictas, no son delincuentes, son enfermos. Si no, no intentarían desintoxicarse y buscar una solución desde la medicina, como así lo reconoce la medicina, que se les ha de dar una solución psicológica, psiquiátrica y preventiva en cuanto a los efectos físicos o fisiológicos que tienen estas sustancias. Y muchas de las descalificaciones que se le hacen a Maradona y muchos de los comentarios, esto todo viene propiciado por lo que yo llamo los oportunistas. Hay mucho oportunista suelto, mucho oportunista que se puso en torno a Maradona. Y estos oportunistas lo que buscaban siempre era sacar la noticia, sacar aquella imagen que a lo mejor no era todo lo
buena que se quería que fuera. Ya me entendéis un poco, ¿no? Siempre algunos buscaban la manera de sacar dinero de Maradona. Ahora lo saco cuando ha bebido de más, o ahora lo saco diciendo unos comentarios pues a lo mejor no muy acertados. Pero bueno, Diego Armando Maradona era así, era una persona que no se callaba, que daba su opinión. Yo lo voy a echar mucho de menos en los mundiales de fútbol, cuando jugaba sobre todo la selección argentina y él salía a hacer sus críticas futbolísticas, en ocasiones acertadas y en ocasiones no tanto. Llegó a ser incluso entrenador de la selección argentina, como sabréis, y lo voy a echar de menos pues porque en muchas ocasiones, y hablando de fútbol, pues era una persona que sabía mucho de fútbol y siempre era bueno escucharle. Llama también la atención, y aquí para los que lo critican se deberían fijar en que todo el mundo dentro del fútbol, todos los profesionales hablan bien de él siempre. Siempre, incluso recalcan lo buena persona que era y lo buen compañero de vestuario que era. Eso siempre lo recalcan. No es en vano que muchos profesionales del fútbol, ahora que lo recuerdan después de haber fallecido, pues se rompen al llorar. Y rompes al llorar por una persona a la que le tienes un cariño. No rompes a llorar por todas estas cosas malas que van diciendo por ahí de él. En el mundo del deporte, sobre todo el deporte de élite, la presión que se ejerce sobre las personas, sobre los jugadores en este caso, como por ejemplo Diego Armando Maradona, es una presión tremenda por parte de los clubes, por parte de las personas, por parte de la afición, en la que se le exige el máximo. Tienen que estar siempre al máximo y darlo todo. Maradona, con 23 años, tiene una fractura, se le fractura el tobillo, una fractura grave en la que se trunca su carrera. Es decir, la cantidad de dudas que tuvieron que pasar por su cabeza, como cuando otras personas, otros deportistas tienen lesiones graves, esa decepción de decir qué va a ocurrir, esa preocupación de voy a ser luego el mismo, voy a rendir igual, y esa presión que se genera por él mismo, más las personas que tiene alrededor, de decir necesitamos que estés, necesitamos que te recuperes. Hay que entender que esto es una gran fábrica de ilusiones y una gran fábrica de dinero. Por lo tanto, esas presiones y esas dudas y ese sufrimiento, cuando una persona se acerca y dice yo estoy capacitado para acortarte ese sufrimiento, o ofrecen determinadas sustancias que recortan ese sufrimiento y pueden volver a la vida normal, esa ilusión de decir puedo conseguirlo, de esta forma lo puedo conseguir ya y terminar con mi sufrimiento, se puede recurrir a este tipo de sustancias, como muchos deportistas cuando han tenido lesiones han recurrido a ellas, ¿no? No solo en el doping, muy conocido en todos los ámbitos deportivos, sino también cuando ha habido una lesión, a la hora de recuperarse se ha recurrido a este tipo de sustancias. Es decir, no solo por la persona, sino también el entorno es el que puede incitar a que se consuma. Si una persona está sufriendo y quiere dejar de sufrir y su situación la ve agónica, como es el caso de Maradona, que no dejaba de tener 23 años, que era una persona muy joven, en la que estaba muy lejos de su base que le daba seguridad, como es la familia y sus amigos reales, sus amigos de la infancia, digamos que se rompe esta estructura, esta base a la hora de elegir y a la hora de mirar por uno mismo, y lo que se busca, como es lo que buscan muchos deportistas o los clubs de esos deportistas, es el rendimiento. Y cuando se busca el rendimiento, en ocasiones no se mira en un futuro, sino se mira en el ahora, en el ya. Y esto combina muy bien con las drogas, porque las drogas, determinadas drogas y la mayoría de las drogas, lo que buscan es divertimiento momentáneo, esa felicidad de golpe, y aquí entraría también esa recuperación de golpe. Hay que entender que Maradona tuvo una lesión en la que se podía recuperar con 6 meses, algo más, con tranquilidad, y fue una persona que se tuvo que recuperar con 3 meses, porque él lo quiso, porque tenía mucho entorno, todo influye. Nosotros somos sociedad y la sociedad somos nosotros. Es decir, también nos vemos reflejados en los demás. Y si tienes un equipo detrás, como era Maradona, unas personas detrás, un club, que están todos a una, intentando y buscando la solución de que recupérate, muchas veces se coge el atajo. Por inconsciencia, puede ser. Por necesidad o dejar de sufrir, puede ser. Por vulnerabilidad, también puede ser. Hay múltiples factores que pueden llevar a esto. Y es más, cuando alguien te lo ofrece, no son ellos los que van directamente a buscar. La persona que consume no siempre es la que dice voy a buscarla, sino que se ofrece. Luego, hablar de estas personas como delincuentes, o cuando se les habla de ellas como algo peyorativo, sí era bueno pero, y siempre está ese pero o ese porque consumía, hay que entender que son enfermos. Y hay que entender que el delincuente es la persona
que lo vende, que lo produce. La persona que lo consume, en la mayoría de los casos, es una víctima. A Maradona, marcando un tercero, sale el arquero. Maradona le quitó el arco, solo le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Boca, Maradona! Boca Juniors. Atención, picando por el pie Escudero. Atención, Maradona. Dale Vinero, atención, Maradona buscando el medio, atención, Escudero solo, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Aquí está Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona, señores. Sigue Maradona. Sigue Maradona. ¡Goles, señores! ¡Díaz! ¡Gol! ¡Argentino! Buscando Maradona. Enganchó Diego, atención. Va el pase de Diego, buscando el cabezazo de Díaz. ¡Golazo de Argentina! Ramón Díaz, Argentina 1, Suiza 0. Quizá a Maradona lo que le faltó es rodearse de más gente que lo quisiera de verdad. Había mucha gente que se juntaba a él, como he dicho antes, para chupar de él, que no lo querían bien y lo único que buscaban aquellos era su beneficio propio, y ahí Maradona en eso no estuvo muy inteligente, porque hubo mucha gente que le supo hacer mucho daño y esto él lo pagó. Esta manera él de fiarse de muchísimas personas que le defraudaron sin duda contribuyó a que Maradona hiciera muchas cosas de las que hacía. En los casos en los que los deportistas tienen fracturas graves y vemos que se incorporan rápidamente a su actividad, tenemos que ver o podemos ver como ejemplo los ciudadanos de a pie, cualquier persona, cuando tiene una fractura, los médicos les recomiendan reposo y recuperarse. No porque yo me rompa ahora un pie o una rodilla me va a decir mi médico, siga andando en moto, vete a correr. No, si me rompo el hombro, mi médico no dice, sigue jugando al tenis y vamos viendo. No, es reposo, medicina y medicina. Sin embargo, a estos deportistas de élite les vemos subirse a una moto con la clavícula rota, con la pierna rota. ¿Es lo mejor para ellos? Evidentemente no. Luego, ¿la droga es lo mejor para ellos? No. Y al igual que se les exige, aunque no consuman, que salgan a ser el profesional de élite, muchas veces existe esta otra cara del deporte en el que se les ofrece esos consumos para que sigan estando arriba. De Diego Armando Maradona me podría tirar un buen rato hablando, pero creo que yo hasta aquí ya he dicho suficiente, he dicho lo que pensaba. Entonces este homenaje que yo le hago aquí a Maradona es ese homenaje a la persona. Maradona, como dije antes, era una buena persona, era una persona generosa, era de izquierdas, y la gente se olvida de que Maradona jugó un montón de partidos benéficos para recaudar fondos para gente que lo necesitaba. De esto la gente no comenta. Maradona jugó partidos benéficos para recaudar dinero. Siempre que se le llamaba, Maradona estaba dispuesto a jugar al fútbol, y por supuesto las aportaciones que hizo económicas para muchas cosas. Y yo he visto partidos de Maradona donde jugaba sin cobrar, donde la gente iba a verle porque Maradona movía masas, Maradona movía mucho dinero, y como dije también antes, hay mucha gente oportunista, se aprovechó de él, y eso es lo que desembocó en que Maradona se sintiera decepcionado por tantísimas personas que lo defraudaron, y hemos visto este triste final de Maradona marcharse a los 60 años. Se ha quitado 20 años de vida, pero el legado futbolístico que ha dejado es imborrable, es impagable para toda la gente que fue capaz de emocionar, entre los que yo me incluyo, cuando le veíamos tocar la pelota. Y poco más puedo decir ahora, pues porque no quiero alargarme ya. Creo que he dicho bastantes cosas. Creo que es bueno que la gente reflexione y piense, y que tengamos, los que tenemos la capacidad de ver, que ha sido la figura número uno. La gente no sabe ni siquiera entender cuando hablamos de que era el dios del fútbol. La gente no sabe entender eso. Parece ser que piensan que todos creemos que Dios existe. En fin. Bueno, pues nada, que hasta aquí el homenaje a Diego Armando Maradona. Me sentía en la obligación de hacerlo, pues porque veo que se le ha maltratado mucho, y con sus errores y sus aciertos Maradona fue el más grande futbolista de todos los tiempos, y no podemos menos que darle las gracias por su capacidad, su sacrificio, su esfuerzo
y todo lo que aportó al fútbol. Todos los que son del fútbol le lloran y por algo será. Y un inciso en lo que acabo de decir. Era un hombre de izquierdas y era una buena persona, pero tampoco quiero decir con esto que la gente de derechas sea mala. Hay gente de derechas que también es buena. Yo de hecho tengo amigos de izquierdas y de derechas. Lo digo porque enseguida alguien en algún comentario lo va a sacar esto. Hay gente buena de izquierdas, hay gente buena de derechas y hay gente buena por todas partes. Y yo me quedo con la gente buena. La gente mala, la gente tóxica, a mí no me interesa. Así que venga, me despido en este vídeo, dejar un comentario, ¿qué os parece? Yo creo que Maradona se merece que dejéis un comentario, que deis vuestra opinión. Y cuando hagáis vuestra opinión, por favor, primero haber visto el vídeo y haber entendido lo que yo he explicado aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale like, ya sabéis que los likes ayudan a los que hacemos estos vídeos para que YouTube nos posicione mejor y ya desde aquí os lo agradezco. Nada, venga, si tú eras como yo de los que te gustaba Maradona, déjame el like, deja el comentario, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre te digo, saludos de Javier García. Hasta pronto. Adiós. What?